Ana García Bergua pertenece a una estirpe poco frecuente de la literatura, la del humor. Ella, admiradora de Salvador Novo, Jorge Ibargüengoitia, también lee el horóscopo todas las mañanas. Como hay tantos, elige aquellos para su signo Libra que van con un buen espíritu para el día. Dice que también no le gusta pasar debajo de escaleras y cuando se cae la sal la tira por el hombro izquierdo. Los gatos negros no le dan miedo porque el mejor amigo de su gato es un gato negro y es encantador. Todo esto porque los grandes acontecimientos, como ella escribe en su columna, la abruman, se siente impotente ante el cambio climático, los ciclones, el crimen organizado, el crimen desorganizado. Entonces ella opta por concentrarse en las vidas pequeñas que son arrastradas por la historia con mayúscula. Vamos a conversar con Ana García Bergua aquí en el lobby del Teatro Metropolitan. Acompáñenme. Después del Palacio de Bellas Artes, el Teatro Metropolitan era el escenario más representativo y emblemático de la Ciudad de México en los años 40. Fue inaugurado con gran pompa el 8 de septiembre de 1943, siendo presidente Manuel Ávila Camacho. Este espacio que representaba la modernidad de los años 40 y que tenía una decoración ecléctica, un lujo versallesco, albergó a personalidades del ámbito social, político y artístico del México de aquellos años. Estuvieron aquí María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Sara García. Fue además el estreno de la cinta Los Miserables de Víctor Hugo, que dirigió Fernando A. Rivero y que produjo José Luis Calderón. Reinaugurado en 1996, con otra vocación, el Teatro Metropolitan es un espacio del cual nos sentimos orgullosos los mexicanos. Ana García Bergua, me da mucho gusto que estés aquí en este programa. Te doy la bienvenida. Gracias, gracias. Vamos a platicar. A mí me entusiasma que estés aquí porque yo he leído no solo he leído con gusto tus libros, sino que hablo de ellos, son referentes. He gozado tanto tus cuentos, tus novelas, como tu columna quincenal en la jornada semanal. Qué amable, qué honor, Mónica, gracias. Vamos a empezar desde el principio, Ana. Ya les conté al auditorio de tus supersticiones, de tus personajes. Ya se enteraron. Ya se enteraron, ya supieron. Pero yo quiero saber, porque un escritor, digamos, es tan difícil de repente saber que uno quiere ser escritor, que sin duda primero uno fue un lector. Entonces yo quiero empezar por la Ana, niña o adolescente, que de pronto descubre en la lectura que hay un deseo de perderse en los libros. ¿Cuál fue el libro que a ti, yo me imagino que siendo niña, fue el libro, cómo era leer y cuál fue el libro que te marcó? Pues en mi casa había muchos libros. Mi papá era el historiador de cine, Emilio García Riera. Y pues en la casa había libros. Vamos, era algo con lo que teníamos contacto cotidiano. Pero yo creo que empecé a leer así apasionadamente cuando mi papá me dio Tom Sawyer, la novela de Mark Twain. Mira, yo te la voy a dar ahorita también así como te la dio tu papá. Ay, wow. Traigo a Tom Sawyer también para ti. ¿Cómo? Ay, muchísimas gracias, Tom Sawyer. ¿Te la regaló? Me regaló Tom Sawyer. A mi papá le gustaba mucho Mark Twain, le gustaban mucho los escritores humorísticos y los del 19, Dickens, Thackeray, y bueno, Mark Twain es más para acá, es norteamericano, pero tenía esa chispa de humor. Claro. Y me acuerdo que papá me lo dio y yo pues me encerré en el libro. Y a partir de ahí me volví lectora de novelas. Yo siempre he leído novelas así apasionadamente. ¿Cuántos años tendrías, Ana? ¿Cuántos? Pues era muy chiquita, yo creo que como 8, 9 años, no sé. Y luego leíamos muchos cómics, porque éramos fans de los cómics. Y ahí vuelve a entrar mi papá. Él
trabajaba en el edificio de La Fragua, de Reforma y La Fragua. Sí. Y en el Zamors de abajo, bueno, ya dije la marca de un lugar, pero bueno, compraba los de Carlitos, las tiras cómicas de Carlitos, el Peanuts. El Charlie Brown. El Charlie Brown. Y entonces éramos lectores de Charlie Brown, de Asterix, leíamos todos los monitos del domingo, que a su manera es una narrativa, esa claro. también. Y pues también era apasionante y era padre como compartirlo, ¿no? Yo creo que toda una generación nos formamos con el cómic o el libro de historietas, ¿no? Sí. O sea, de salir y comprarlos y leerlos y hacer que todos los, ¿no? La pequeña Lulú Sí, y Archie. Y entonces se enfermaba uno y te llovían cómics en la cama, ¿no? Yo nada más por eso me gustaba la idea de enfermarme, porque claro. mis hermanos me iban a atiborrar de cómics de la esquina. Eso es muy interesante. O sea, sí. tú tuviste como un ambiente muy estimulante para leer y además... Totalmente. Leer un poco sin que hubiera libros prohibidos, sin que se satanizara el cómico. ¿Se leía de todo? De todo. Había libros prohibidos, pero los que eran, pues, eróticos, ¿no? Esos, me acuerdo que mi mamá... Ya no está entre nosotros, ya lo puedo decir, porque me hubiera dicho que no era cierto. Tenía muy escondido El amante de Lady Chatterley. ¡Ay, qué sensacional! Ay, pero cursi, pero bueno, en esa época yo fui a buscarlo a ver de qué se trataba, porque pues decías, bueno, si me lo prohíben, pues debe estar bueno, ¿no? Debe estar... Basta prohibir para... ¿no? Yo me acuerdo que Sartre tiene una frase que leer es violar lo oscuro. A mí me encanta esa frase, ¿no? Es como entrar... Y es cierto, los libros, ese Mark Twain que te regaló tu papá, pues tú no sabías qué te esperaba allá adentro, ¿no? No. Y si te ibas a identificar un poquito con Tom Sawyer o Huckleberry Finn o la niña Becky. Sí, ¿no? La pintada de la barda. Sí, son el río, ¿no? Pues y luego esas lecturas ya son como recuerdos de infancia, ¿no? También. Son tres, veo la escena familiar, un padre dedicado al cine. Sí. Además, escritor también de novelas. Y ¿no? escritor de novelas, aunque en esa época no escribía novelas, pero muy lector, ¿no? Todos muy lectores. Y entonces un ambiente de gente de cine, que bueno, ya luego hablaremos de cómo el cine está en tus libros. Sin duda, un ambiente de cine. Además, tus padres exiliados de la Guerra Civil, ¿no? Sí, bueno, ellos vinieron, mi padre vino de niño, ¿no? Y mi madre de jovencita, digamos que los exiliados eran mis abuelos en este caso, pero sí, estaba también todo ese ambiente. Y eran historias que se contaban, o sea, había una vida de sobremesa donde la narrativa no nada más estaba en los libros, sino estaba en las conversaciones de sobremesa. Sí, yo en algún lado... escribí porque fue algo que sentía que nosotros pues no veníamos de un lugar concreto, de una España existente, porque incluso cuando llegamos a viajar a España pues no tenía nada que ver con todas las historias que nos habían contado, ¿no? Todas las aventuras del exilio, pues que cada persona tenía una aventura completa, ¿no? Toda una narración. Y yo en algún momento describí que veníamos de una historia, ¿no? Que a lo mejor por eso me he dedicado a narrar, por sentir que uno no viene de un lugar, sino de de una narración. Y en algún lado también has dicho que incluso por eso, 3 hermanos que escogieron la palabra, ¿no? Tu hermano Jordi escribió una novela, en su momento una novela además... muy reconocida, ¿no? Sí. Alicia García, tu hermana García Bergua, poeta. Y después tú descubriendo que la narrativa era el vehículo donde estabas mejor. Es curioso, 3 escritores en una familia. La palabra. La palabra como vehículo para entender a lo mejor el origen, para... Se hablaba mucho y se leía mucho, ¿no? Se compartían las lecturas. Yo me acuerdo que si uno leía El Rojo y el Negro, al rato estaban todos leyendo El Rojo y el Negro, ahí estábamos. Y aunque yo fuera más chica, pues pescaba algo de la discusión, me entraba curiosidad, pues también lo leía. A Proust también
lo leímos así. ¿Así? ¿Así? ¿Y leían en voz alta alrededor de la mesa? No, pero como turnándose el libro y haciendo comentarios. Luego, digo, no siempre, porque imagínate que sobremesas más pesadas, pero digamos que sí se comentaba mucho de las lecturas, ¿no? A mí me gusta mucho eso que has dicho del espacio, de la mesa, cómo en tu casa había... La mesa era el espacio donde se comía, era una mesa con mantel y una mesa sin mantel para hacer las tareas. Sí. Y eso ha seguido siendo en tu caso ya con tu propia familia, ¿no? Pues un poco también, sí, de alguna manera, sí, a mi hija chica le gusta mucho hacer la tarea en la mesa, sí, se quitaba el mantel y además pues a la comida llegaban amigos, llegaba más gente. Y luego la mesa se convertía pues en lugar de tareas y en lugar de costura también. Sí, como que vivíamos alrededor de una mesa. Que es muy interesante porque como tiene una superficie muy precisa, congrega, ¿no? Sí, congrega, ¿no? A los... Y además me imagino que este origen español hacía que la sobremesa, esta palabra que además está bonita, tuviera todo un sentido, Claro. ¿no? Y no llegaba cualquier gente a tu casa, o sea, este medio de tu padre, el cine, y de tus padres, hacía que... Llegaba gente muy interesante. Pues un día casi me desmayo porque llego de la primaria, me dejó el camión de la escuela ahí, pues subo toda cansada, ¿no? Llega uno con el polvo de la escuela, ¿no? Parece que lo vas cargando. Y en la mesa estaba Luis Buñuel y su esposa. ¿Cómo era? ¿Qué facha tenía así Pues, para una niña? ¿Cómo pues era? un señor grandote del que mi papá hablaba como si fuera Dios, ¿no? Entonces directamente yo dije, vino a comer Dios. Me acuerdo que me dio un beso y yo dije, no, pues ya no me voy a bañar. Ya no me voy a bañar. Y claro que tú no habías visto películas de Buñuel, eras una niña. Pues ¿O sí? yo creo que no. Sí, yo creo que no, quién sabe, porque veíamos muchas películas de televisión mexicanas, porque papá luego nos dejaba encargados de anotar los créditos. O sea, le chambeaban. Le chambeábamos. Yo leía sinopsis de películas porque me llamaban mucho la atención. Papá tenía unos cuadernitos de Procinemex o de no sé qué, que traían las sinopsis de las películas que él no había alcanzado a ver para su historia. Y entonces yo leía la sinopsis, me parecían muy interesantes. Pues claro, son historias Eran condensadas, historias, ¿no? claro, sí. ¿Y había escritores? O sea, ¿tú tenías contacto con escritores? Pues pocos, pero sí había, pero más había... Bueno, tu padre era un escritor, escribiendo crítica, desde luego. Escribía, pero había, más que nada, había pintores en mi casa. Venían mucho Vicente Rojo, Gabriel Ramírez, bueno, escritores como Yomí García Ascot y José de la Colina, ¿no? Fíjate que la mujer de Yomí García Ascot, María Luisa León, también fue muy importante en acercarme libros a mí, o sea que ahí compartimos esos escenarios. Sí. Qué bien. Muy buena escritora ella, además. Sí. Quizás poco leída, ¿no? Habría que... Poco valorada, ¿no? Sí. Habría que hablar más de María Luisa. Sí, y además todo un grupo participó en aquella película El balcón vacío, que Yomí García Ascot dirigió, ¿no? Tomás Segovia, ¿no? Álvaro Mutis, que también aparecía en mi casa. Y García Márquez también, yo no lo recuerdo, pero mi hermana Alicia dice que sí, que iba seguido. Sí, había un grupo muy efervescente, de gente muy entusiasta, haciendo cosas y hablando de cosas. Claro. Y parece que hacían reuniones todos los domingos. ¿Y en dónde vivías? ¿En qué parte de la Ciudad de México? En La Condesa. En La Condesa, era un departamento. Sí, era un departamento en la calle de Baja California. Porque además digamos, gran parte de lo que escribes ocurre en la Ciudad de México. Aquí has vivido siempre. Y en La Condesa, sí, siempre he y en vivido. La Condesa en particular. Sí, tiene que ver mucho con mis fantasías, La Condesa, porque ya de adolescente pues la recorría mucho, me gustaba, era todo un mundo. Claro que sí, y yo recuerdo también en uno de tus cuentos del Imaginador,
de uno de tus primeros libros de cuento, que la colonia Narvarte, me acuerdo de una casa que describes en uno de los cuentos, sí, porque la colonia Narvarte también está ahí, ¿no? O sea, digamos, sí, esta Ciudad de México que ha tenido diferentes momentos y estas casas con una particular fisonomía, ¿no? Sí, sí, que son como muy cursis luego, ¿no? Medio churriguerescos, de estos adornos que le llamaban colonial californiano, una cosa así, ¿no? Pero que tú pasabas por ahí, te imaginabas pues a la familia cenando, te imaginabas las reuniones, no sé, yo me imagino todo. Pero eras una niña curiosa, ya desde, digamos, antes de que tomaras la decisión de ser escritora, ya eras muy curiosa, andabas... Digo, sí, un escritor siempre es un fisgón, ¿no? Sí. Ahí tenemos una inclinación a sospechar lo que ocurre detrás de la puerta, de la mirada. Claro. ¿Y tú ya estabas en eso? ¿Así eran tus juegos de niña? Mis juegos eran unas telenovelas bárbaras con mis muñecas Barbies, pero yo era muy de inventar historias. Me acuerdo que en la escuela luego pasaba por mentirosa porque me inventaba unas vacaciones que no cualquiera podía tener, ¿no? Qué maravilla. Y era muy, muy fantasiosa. Sí, a todo le quería poner como encanto o como que pareciera de otro lugar, que no era ese, o a todo le quería inventar. ¿Y tus historias eran muy realistas o eran fantásticas? No, yo creo que eran fantásticas, por eso no me creían. Un poco como has jugado también en lo que escribes, ¿no? Sí. Siempre has, digamos, yo siento que medias entre lo fantástico y lo realista, y que esas dos vetas han sido muy afortunadas. Sí, no me satisface del todo el realismo así muy acendrado, pero tampoco me satisface la fantasía cuando se despega por completo de la realidad y ya no encuentras como un puentecito para... Un asidero. Un asidero, ¿no? Vamos a seguir hablando con Ana García Bergua sobre esto y mucho más a la vuelta. Quédense con nosotros. Ana, la fantasía, la realidad, pero todavía no sabías que ibas a ser escritora, ¿no? De repente estudiaste letras francesas y escenografía. ¿O cómo fue? Cuéntanos los caminos para llegar a la escritura. Pues yo siempre dibujé y creía que estaba como destinada a la plástica o que algo me tenía yo que dedicar, me debía yo dedicar a eso. Y estudié letras porque en la casa tenían la idea equivocada de que eso no de que el arte no se debía estudiar. Entonces que para estudiar una carrera, pues letras. Y me salí de la carrera, como hice 6 semestres, ya casi la acabé, y me salí pues por estas crisis de juventud que te entran, que no sabía bien, y porque había entrado a un curso con Gurrola, que me gustaba mucho, y dije, no, pues yo me quiero dedicar al teatro. Entonces me inscribí al CUT, y como estaba yo necia con que debía dedicarme a la plástica. O sea, tú querías el teatro, pero no actuando. No, actuar no, porque siempre he sido muy tímida y no me salía. Y entonces pero entre una cosa que se llamó dirección y escenografía, que dirigía Ludwig Margules y Alejandro Luna, que fue un momento del CUT pues bien interesante, conocí gente muy valiosa, muy entrañable. Y entonces pues ahí estudié escenografía con Alejandro Luna. Y pues la verdad es que me sirvió mucho esa carrera para escribir. No. Yo no tengo duda, porque yo cuando leo tus novelas, leo tus cuentos, yo estoy viendo perfectamente los escenarios. Eres una escritora a quien la atmósfera le importa mucho. Mucho, y yo creo que te labró una mirada, desde luego. Sí, hago como la puesta en escena, ¿no? Lo que pasa es que al correr de los años, de dedicarme a esto, de tener hijas, tal, de repente me di cuenta de que me desesperaba esto del trabajo con la gente y esperar a ver a qué horas el carpintero y a ver si el director quiere y el actor. Y de repente ni yo escribía mis cosas. O sea, tú seguías escribiendo en tus cuadernos, una cosa privada. Y dibujaba, era una cosa mía. Y un día me di cuenta de que estaba escribiendo una novela. No sabía ni por qué, porque yo empecé escribiendo así
para los compañeros del CUT, pues dramaturgia, que no me salía muy bien, la verdad. Y un día me di cuenta de que estaba escribiendo una novela y me piqué y se la enseñé a un amigo que escribe, a un crítico de literatura. ¿No será Christopher Domínguez, pues sí, Michael? Sí, es Christopher Domínguez. Tu amigo, y sí, qué bien. Mi amigo, muy querido. Y él me dijo, no, pues enséñasela a Héctor Manjarrés. Otro gran escritor. Gran narrador. Sí. Muy querido y admirado. Y Héctor me dijo un consejo que a lo mejor me debió haber enojado, pero no me enojó. Me dijo, tienes que volverla a escribir. Me señaló mis fallos, los problemas que tenía, pero en 5 años me la das. Yo dije, bueno, 5 años. Pues yo ni me dedicaba a eso. Entonces no tenías como impaciencia. No sentí ni impaciencia ni rechazo. Publicaba cuentitos aquí y allá, entré al suplemento del semanario del Novedades. Pero yo todavía, según esto, yo no me dedicaba a eso. Era como un hobby, como una cosa... Una línea lateral, ¿no? Lateral. Y luego salió lo de los jóvenes creadores y ya no sé quién me dijo, ay, pues pídelo y ahí trabajas tu novela pues con un poco de guía, porque yo no sabía, ya estaba muy perdida. Y ya con la cosa de los jóvenes creadores conocí otros escritores de mi edad, porque los amigos escritores que tenía eran poetas de la generación de mi hermana. Pues nada mala escuela, ¿verdad? Tener poetas alrededor. Era una gran escuela, pero sí estaba como lejos de lo mío. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, como que me integré ya a un medio al que empecé a sentir que pertenecía y pues me fui acercando cada vez, ¿no? Qué importante sentir que pertenece uno a un grupo o a un gremio que te va haciendo dar cuenta que realmente eres escritora. Y el resultado de todo eso es la primera novela que publicas, El Umbral, en 1993. Exacto. ¿No? Nada más y nada menos, novela que gana un premio en Chile, el Premio Iberoamericano de Novela. No habrás tenido ya duda entonces, Ana, ¿no? Bueno, pues, fui finalista, digamos que... Pero es un premio iberoamericano, o sea, te estabas midiendo con iguales, digamos, de otros países, ¿no? No, y publicada por una editorial muy prestigiosa, que ya era así como un gran estímulo. Claro. Sí, aunque esa novela, todavía me preguntan de qué se trata, yo no la puedes explicar. No la puedo explicar, me cuesta trabajo. Pero es una novela donde efectivamente esto que hablamos de la fantasía y la realidad, totalmente. Hay un juego, un careo, y el personaje Julius, que además se llama El Umbral, Travel and Adventures, ¿no? Sí. Es este libro que quieres, donde Julius se pierde y que finalmente libro de aventuras. De aventuras. ¿No? Sí. Que casi tiene que ver con Tom Sawyer o con el Quijote. O con el Tesoro de la Juventud. O con el Tesoro de la Juventud. Con Kipling, no sé. Sí. Porque te gustaba mucho también leer, o sea, estaba yo pensando ahorita, letras francesas, y ese debe ser el germen del amor que le tienes a la literatura del siglo XIX. Sí, mucho. ¿No? A Madame Bovary. ¿Por qué te gusta tanto Madame Bovary? No sé, me encanta porque ella también es una mujer devorada por las lecturas, que trata de tener una vida novelesca, y como es una señora común y corriente de provincia, pues le va como en feria. Pero es un personaje que a mí me conmueve mucho. Sí. Digamos que parafraseando a tu papá, que tiene un libro que es El cine es mejor que la vida, sí. En Madame Bovary serían las novelas son mejores que la vida. Sí, pobrecita. Por eso las escribimos, ¿no? Sí. Por eso escribes. ¿No? Y cuando aparece El Umbral, una novela que es cierto, lo que tú dices, que te es difícil explicar porque el autor normalmente no es el mejor para explicar de qué se trata su novela, ¿no? Sí, es ¿No verdad. te pasa eso? Sí. Sí, pues uno, como que esa primera novela yo creo que a muchos nos pasa, no sé si a ti también te ocurrió, que uno pues le echa todo lo que traes de toda tu vida, entonces es algo como muy, muy intenso. El humor como arma de supervivencia, por ahí tú has dicho que eres pesimista.
y en realidad esta beta del humor es una estrategia para encarar la vida. La vida, pues un poco sí, ¿no? El humor es como una manera de exagerar las cosas a tal punto que incluso las peores tragedias se caricaturizan. Ahora me vino a la mente una amiga de mi abuela, refugiada, española, costurera como ella, Amparo Bonilla, que pariente de los editores Bonilla. Gente muy linda que yo en la infancia escuchaba sus historias, y eran unas historias tragiquísimas. Perdió un bebé en el camino, en el tren, huyendo a la Unión Soviética, entre la nieve, unas historias terribles, pero las contaba con una gracia que no podía la gente evitar, pues echarse a reír, y ella misma. Y ahí yo me daba cuenta de que ella pues para vivir con lo que le había pasado necesitaba el humor, ¿no? Y quizá fue algo que se me inculcó un poco. Claro, y que después seguramente lecturas con ciertos autores de los que hablaremos en breve terminaron por afianzar ese estilo que yo creo que los lectores te agradecemos. El humor es una beta difícil, aunque en la literatura mexicana existe esta tradición, pero de cualquier manera es una beta que yo admiro y gozo muchísimo cuando te leo. Vamos a un corte y seguimos hablando con Ana García Bergua. Acompáñanos. Seguimos platicando con Ana García Bergua, a quien yo conocí primero por la lectura de un libro de cuentos fantástico, El Imaginador, también publicado por Editorial Era. De veras que cuando yo lo leí lo disfruté tanto, Ana, y yo no sabía que algún día te iba a conocer en persona y gozar también de tu amistad. Libro de cuentos, habías escrito una novela, eso te hizo ser escritora y tener, yo creo que clara conciencia de que eso era lo que querías hacer con tu vida, dibujarnos estos escenarios pero con palabras, atmósferas. Sí. Y los cuentos del Imaginador ya se iban escribiendo. Pues muchos sí, yo creo que había publicado algunos en revistas, los fui reuniendo y de repente me di cuenta de que ya tenía un volumen de cuentos. Dije, bueno, pues lo voy a proponer a la editorial y salió. Y sí, ahora que los veo en retrospectiva, son cuentos, ahora sí que de chile, de dulce y de manteca. Y donde también está el toque de lo fantástico en algunos. En algunos sí. Y en otros está este tono realista, pero ya está el estilo a Ana García Bergua ahí. Yo siento que en franca invitación a los lectores. El cuento, la novela, y también escribes tu columna, y siempre has escrito en Letras Libres, también tenías una columna sobre objetos, y escribes tu columna Paso a retirarme en la jornada semanal cada 15 días, muy gozosa, no es solo de libros, es de muchos temas, es esa libertad. ¿Qué pasa con esta relación de Ana García Bergua y los diferentes géneros de escritura? Pues yo voy como alternando un poco, ¿no? La novela, el cuento. Los cuentos se van escribiendo un poco solos, ¿no? Excepción de quizá un libro que se llama Edificio, que sí lo pensé deliberadamente como cuentos que sucedían en un edificio, y entonces muchos los pensé en función de ese proyecto. Pero en general los cuentos pues como que van saliendo por cualquier cosa, ¿no? Es que cualquier cosa te sugiere un cuento. Sí. Pasa, bueno, me pasa seguido que me dicen algo, me pasa algo, me cuentan algo y veo como una grieta por donde yo me puedo meter para averiguar qué hay ahí y que salga un cuento. Me pregunto qué te habrán contado para escribir este cuento fantástico, bueno, fantástico de maravilloso, donde la mujer que se queda viuda embalsama a su marido. Total, dice el narrador, siempre estaba sentado callado viendo la televisión. Viendo la tele, era un poco lo mismo. Nada más se va quedando el más chico y el pijama le va creciendo. Sí, ¿no? Sí, los conservadores. ¿Qué habrás visto, Ana, para escribir ese cuento? Pues un poco, pues es la historia de Mejía, el que fusilaron con Maximiliano y Miramón. Nada más lo aterrizas en otro tiempo. La señora tenía a la momia de Mejía en la sala de su casa. Y hace poco supe que Griselda Álvarez cuentan, al esqueleto de la
de su señor esposo y lo vestía. Ahora sí como el esqueleto de la señora Morales, la película es. Y entonces me ocurrió algo, pero mucho más cotidiano, ¿no? Sí. Mucho más común, sin tanto escándalo. Hasta con visitas. Hasta con visitas. Y sí. Este cuento de la bigamia de edificio, este libro publicado por Páginas de Espuma, una editorial española, entonces quiere decir que también te están leyendo en España, bueno, y en Francia, porque Isla de Bobos, de la cual hablaremos ahorita, también ha sido traducida al francés y algunos cuentos. Sí. Esta historia de la bigamia de este señor que cuentas con tal desparpajo, que tiene de dos repente esposas. Tiene dos esposas y pues una arriba y una abajo y anda subiendo y bajando escaleras todo el día. Pues a lo mejor es algo que me queda de la escenografía. Yo soy una persona muy poco práctica y por lo mismo muy atormentada por los aspectos prácticos. Tienes que ir a tal lado. ¿Cómo voy a llegar? ¿No? ¿Qué camión voy a tomar? Ese tipo de cosas. ¿Cómo voy a hacer? La paso mal, vamos. Y a la hora de los cuentos, mis personajes, pues yo creo que pobrecitos les heredo ese tipo de problemas. Entonces vas a tener dos mujeres, bueno, pero ¿cómo las vas a acomodar? ¿Cómo se van a llevar? ¿No? Ese tipo de cosas. Es una maravilla ese cuento. Y también te gusta, yo creo que tiene que ver con la escenografía o con lo que has leído, nos dirás, sí. Inventar espacios. Ahí tenemos a San Cipriano en Rosas Negras, ¿no? Esta novela que ocurre en siglo XIX, principios del XX, ¿no? Sería sí, principios del XX. Del XIX, sí. Cuando el espiritismo, la electricidad se acaba de inventar y nuestro personaje se muere y se atora en un candil, ahí se queda su alma revoloteando o lo que sea que se queda sí. Y sigue mirando. ¿Te gusta inventar estos lugares como en una provincia? Esa provincia como ideal, eso pues es un poco copiando descaradamente a Ibargüengoitia y su cueva, ¿no? Sí. Yo desde Púrpura, la novela anterior, que trata de un gay de provincia que viene a la capital como en los 30. Me inventé esa ciudad maravillosa que él conoce en el camino al DF, que se llama Tonalato. Y luego en Rosas Negras, pues San Cipriano era el antiguo Tonalato en la... que va siendo la misma ciudad, nada más va, pero como que le adaptas las cosas al escenario, ¿verdad? Sí, va cambiando de época, ¿no? Entonces, ¿qué había antes? ¿Qué había después? Y pues sí es parte de mis entretenimientos, inventar ciudades y inventar lugares. De repente como que se me abren, se me aparecen cuando estoy escribiendo. De hecho, sé que una narración va a ser una novela cuando se abre todo esto, ¿no? Y me doy cuenta que ahí hay una ciudad o un mundo, una cosa así. Pero en Isla de Bobos no podías inventar, porque esa es una novela donde tuviste que investigar mucho para escribir una novela basada en la isla de Clipperton, un tema que ya ha sido visitado por otros escritores, pero donde tú le das un enfoque diferente porque precisamente tratas de las mujeres que quedan al garete, digamos, después de que estos hombres mueren, sus hombres mueren, de que ya el gobierno de la capital no entró la revolución, nadie les hace caso, y estas mujeres son prácticamente el punto de vista desde el cual nos cuentas esta isla para nada un paraíso, ¿no? Sí, pues yo me di cuenta de que todas las novelas sobre Clipperton pues trataban de la tragedia de los soldados abandonados en la isla y el capitán que se sacrificaba y todo esto, y las mujeres que luego las violaba, un farero que quedaba y tal. Pues yo decía, bueno, pero ¿y después de todo esto, qué fue de ellas, no? Y ahí fue donde también me puse a investigar. Y pues tuvieron vidas muy duras, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el precio del heroísmo? Además, un heroísmo que no dio resultado, nada, ¿no? Un patriotismo abstracto. Yo decía, híjole, estos pobres, sobre todo a ellas, es horrible decirlo, pero si hubiera aceptado que lo rescatara en un barco gringo, que fue lo que no quiso el capitán pues ellas no hubieran pasado por todas esas desgracias.
Porque además desgracias irreversibles, o por lo menos así lo leemos en tu novela, sí, donde tú te fijas en todos estos detalles. Me gusta la escena en el barco, donde las mujeres pues no tienen ya ninguna vestimenta de coquetería y además todos están desnutridos y hay un deseo de bailar, de la vida. De vivir. De ¿no? vivir. Sí, de haber estado en la nada, entre pájaros bobos. ¿No? Entre pájaros bobos. Sí. Porque además el guano de estos pájaros era toda una industria, ¿no? Sí, era el negocio de la isla Clipperton. Sí, el tema en sí ya era fascinante y tu manera de abordarlo, sin duda, es otra y muy interesante. Es este deseo también de mirar a los antihéroes, ¿no? O sea, sí, no ir a ver al capitán que se fue allá, sino estos otros sin voz, ¿no? Casi diríamos los sin voz. Y eso es el cuento también, el espíritu del cuento, ¿no? Sí, pues es un poco los que pagan el pato de las grandes decisiones, ¿no? Y las vidas pequeñas, las vidas de la gente pues común. ¿Qué pasa en estas vidas cuando se toman decisiones grandilocuentes y heroicas, ¿no? Sí. Lo que hemos tenido la suerte, además, es que en este año se publicó, para quienes a lo mejor no han leído El Imaginador, ni Edificio, ni La Confianza en los Extraños, son 3 de tus libros de cuentos, que pueden leer una reunión de cuentos sensacional que acaba de publicar Textofilia, ¿verdad? Textofilia, sí, que es un editorial joven, muy pujante. Estos muchachos, pues bueno, me propusieron hacer esta reunión de cuentos y fui como juntando, ahora sí que como un redil, ¿no? Juntando a las ovejas de diferentes libros, de antologías, de revistas, cuentos que andaban por ahí. Y hicimos esta pequeña recolección que se llama El limbo bajo la lluvia. Una nueva casa para los cuentos, ¿no? Una casita, sí. Una casita. Sí. Estamos platicando con Ana García Bergua y en este momento de lo que quiero hablar, Ana, es de tu libro más reciente, esta novela La bomba de San José, publicada también por Editorial Era, una novela muy divertida, muy intensa, que recupera quizás un pedazo de nuestra historia, de la historia de México, de esta ciudad, la zona rosa, los años 60, este momento del deseo de hacer cine, el momento en que quizás dejamos de ser provincianos y empezamos a ser más cosmopolitas y donde las mujeres se subieron la falda, se pusieron botas, aretes, las jaulas a gogó. La bomba de San José. ¿Por qué escribir esta historia tan entretenida y tan, por otro lado, provocadora de la reflexión del momento en que cambió el mundo? Esta historia de Maite, de Hugo, de los que trabajaban en la publicidad, que querían hacer cine. ¿Por qué salió el deseo de escribir la bomba? ¿Cuál fue el disparador? Pues no sé, yo creo que tenía ganas de hacer un libro de la época de mis padres y tenía ganas de darle a mi mamá una vida diferente, hacer un personaje que fuera ella pero que no fuera ella y que se liberara como ella pudo haberse liberado en esas épocas. Y entonces creé este matrimonio que se rompe a raíz de la llegada de los años 60. Y bueno, de esto que hablábamos, de toda la gente que llegaba a mi casa en la infancia, pues no es que se reproduzca, pero hay un poco este espíritu, ¿no? De reuniones de artistas juntándose para hacer cosas, de la zona rosa como un ambiente de innovación, de ruptura. Yo recuerdo muy bien ese espíritu alegre de los 60s. Parecía como que algo oscuro se quedaba atrás y venía la modernidad, venía lo moderno. La psicodelia, los colores. Sí. Colores, todo tenía colores, todas las costumbres cambiaban, los bailes. Pues yo quería como retratar este entusiasmo, ¿no? Y bueno, y estos cines grandotes que ya no existen como tales. Claro, y donde este personaje, esta actriz, que debe tener que ver con todas las películas que viste ya desde niñas para escribir los créditos o lo que has seguido viendo, también tu gusto por el melodrama mexicano, ¿no? Sí. En el cine. Ahí está Selma Bourdieu.
Sí, es una actriz que se les aparece en la casa este matrimonio y les trastoca toda la vida. El hombre se enamora perdidamente de ella y la mujer pues ve el ejemplo de algo más que ella misma podría ser, ¿no? Alguien que canta y baila y actúa y se va a comprar ropa a la zona rosa y no sé, como que les mueve todo, ¿no? Luego está Juanita, la muchacha con las listas que se dejan, esta vida también doméstica que cambió, donde se dejan las listas y donde ella en el radio pide consejo. Y entonces vamos viendo la vida paralela de esta otra mujer que tiene que ver con lo que también estaba pasando en la época y que finalmente retrata quizás una vida que no se comunica, pero que está bajo el mismo techo, ¿no? Sí, que es como una vida paralela y más discreta, pero muy intensa también, la de la muchacha y sus amores, ¿no? Sí, La Bomba en realidad es una historia de mujeres, de los cambios en la vida de las mujeres que yo siento, no sé si habían sido retratadas por escritoras de esa generación quizá, pero siempre estaba como muy entreverado lo político, ¿no? Sobre todo por el 68. Y yo quería hacer como una novela más novela de costumbres, novela un poco de aventuras y un poco de costumbres. Y un poco ver cómo realmente la píldora anticonceptiva le cambió la vida a muchísimas familias, a muchísimas mujeres. Como que eso es algo tan íntimo, tan privado, que a lo mejor por eso nadie se daba como el permiso de decir, bueno, ¿cuándo fue cuando las mujeres encontramos que podíamos tener vidas distintas sin ser unas feministas así políticas, ni ser, no, una señora común y corriente? Nada más gozadora, ¿no? Más disfrutadora. ¿Cuándo fue que de repente la predestinación aparente en la vida de las mujeres desapareció, ¿no? Ya fue algo voluntario. Y yo creo que tú le tomas muy bien el pulso y que uno además también tiene la novela este ritmo de repente del thriller, ¿no? Porque hay esta misteriosa desaparición, no vamos a contarla, queremos que la lean, esta misteriosa desaparición en el Ajusco, sí. Este encierro para que se escriban guiones de películas. Un asesinato en un cine de estos. Exactamente. Nada más que en el Diana, que todavía existe. Sí. Entonces ahí hay toda una serie de elementos que hacen que la lectura sea algo que, digamos, la lees y no la quieres dejar, la disfrutas, la paladeas, está esa atmósfera, otra vez esta virtud, además del humor y de un lenguaje elegante, debe tener que ver ese lenguaje elegante con tu gusto por prosa como la de Henry James. No sé, ando pensando en que tus lecturas de los ingleses, además de tu devoción por los franceses, también están ahí en todo lo que tú escribes. Pues quizás sí, aunque me gusta mucho el habla mexicana. Me gusta mucho las frases de muchos sentidos. Sí. No sé si trato de incorporarlo porque me gusta, ¿no? Yo creo que sí, lo coloquial siempre está en lo que escribes. Sí. Y uno nota cómo lo gozas y cómo está ahí como un torrente muy natural y que hace, desde luego, que habitemos tus libros como con el oído también, ¿no? Yo siento que hay esta virtud en tu narrativa, la posibilidad de meternos escenográficamente, de estar en los conflictos con esta aparente facilidad que da el humor, pero desde luego siempre tocando dilemas hondos, digo, la soledad, las pérdidas, las ganancias, el amor, el desamor, ahí están, pero están pidiendo que nosotros entremos a ellos de otra manera. Por otra puerta, sí. Y bueno, ¿y qué está pendiente? Bueno, ya sé que no está pendiente la escritura de libros para niños, porque también este año publicaste Horripilancias, ¿no? Salón de Horripilancias. Salón de Horripilancias. Sí, es un salón de belleza para brujas, pero como son brujas, pues se ponen feas. Entonces es un salón de Horripilancias. También lo editó Textofilia. ¿Y qué está pendiente? ¿Qué, digamos, no quiero que me digas que estás escribiendo, no. Yo además sé que se salan las cosas cuando uno dice que está escribiendo, sí, no es bueno. Pertenece no es bueno. al mundo de lo privado.
Pero, ¿qué está pendiente? ¿Qué tiene que ver, digamos, qué desearías hacer? Una fantasía que tenga que ver con, ¿te gustaría así como estar en una isla escribiendo, por decir algo? ¿Cuál es la ciudad donde te gustaría esto que siempre queremos como de apartarnos del mundo y escribir? O a lo mejor no quieres eso porque a ti te gusta escribir, yo ya sé que con interrupciones, ¿no? ¿Qué está pendiente? ¿Qué sueña algo? Ay, pues no sé, a mí me falta conocer. Ay, te vas a reír de mí. Me falta conocer Rusia, San Petersburgo y todo eso. A mí me gusta, bueno, leo mucho a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Vasily Grossman, pura tragedia terrible, pero es un mundo que me interesa mucho, me interesa la comida. También leyendo a Henning Mankell me interesó mucho Suecia. Esos países que son, para nosotros, yo creo que sí, esos sí son las antípodas. Ya deja tú la India, la India es parecida, ¿no? Sí, sí. Pero esos países donde hace tanto frío y se hablan esos idiomas tan extraños, ay, a mí me atrae mucho. Yo si me dijeran, ¿a dónde quieres ir? Yo a San Petersburgo. ¿Un poco a tocar también los escenarios de tus escritores? Quizá, sí. Sí, a tocar eso, a ver lo otro, realmente lo otro, ¿no? Sí, es cierto. Ay, pues yo te deseo que tengas la oportunidad de verlo, que te traduzcan al ruso. ¿Ya te iban a traducir al japonés o no? ¿Está ahí un proyecto? No, al inglés, solo que el traductor era japonés. Ah. Me encantaría que leyeran Edificio en Japón, estaba muy bien la fantasía. Bueno, hay un cuento que se llama Japón, exacto. A lo mejor les gustaría, ¿verdad? Claro, pues que te traduzcan al ruso, al sueco y que te lleven allá los libros. Los libros llevan a lugares, ¿no? Pues sí. Pues ¿a dónde sí, te ha llevado alguno de tus libros? ¿A un lugar que no sospecharías que te llevara y te llevó? Pues a Francia. A Francia. Sí, y me llevó. Muy bien, pues en lo que vas a Rusia, en lo que esperamos tu próxima novela, en lo que sigues leyendo tu horóscopo, así. Nosotros esperamos volver a conversar en otro momento contigo. Recomendamos la lectura de los libros de Ana García Bergua. Estoy segura que ninguno los va a defraudar. También tiene un libro donde reúne sus artículos, Las postales de Veracruz, un libro casi de viaje. Acérquense a la literatura de Ana García Bergua y yo estoy segura que estarán de acuerdo conmigo en que es una lectura no solo gozosa, sino memorable. Y creo que eso esperamos de los libros. Ana, gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que tengan felices lecturas. Nos vemos la siguiente semana. Sin embargo, Selma no bajó de ninguno de aquellos automóviles lujosos. Más bien llegó de repente en un taxi que se detuvo a mitad de la calle y subió apresuradamente las escaleras del Diana. Iba de blanco, con un abrigo de piel teñido de azul pastel y el cabello recogido en un chongo complicadísimo. Sin pensarlo un segundo corrí hacia ella, pero la rana me sujetó del saco. Traté de zafarme violentamente y en lo que luchaba con mi amigo, alcancé a ver que Selma se abría paso al foyer donde Lombardi fumaba un puro con gran estilo. Selma lo tomó del brazo y le dijo algo de manera exaltada. Lombardi volteó, molesto, haciendo un gesto de soltarse de ella. En ese momento sonó un disparo. La multitud se descontroló. La gente echó a correr hacia la calle o se atropelló dentro de la sala cinematográfica, desgarrando las cortinas y rompiendo los listones de terciopelo. La rana y yo nos quedamos un momento helados. Enseguida tratamos de acercarnos al lugar donde estaba el productor, sin poder distinguir nada. ¡Lucila! ¡Lucila!, gritaba mi amigo. Yo clamaba por Selma, desesperado, arremetiendo a empujones contra la gente que se abría paso a todas partes. Poco después se escucharon las sirenas de las patrullas y varios agentes de policía entraron al cine, exigiendo orden y que nadie se moviera. Muchos alcanzaron a salir corriendo. Nosotros nos quedamos ahí, esperando ver a las mujeres. Y lo que apareció ante nuestros ojos fue Lombardi, desangrándose sobre la alfombra roja del cine Diana, y las actrices que lo acompañaban gritaban desconsoladas, con el peinado deshecho. Selma ya no estaba entre ellas.
Un par de comandantes de la policía trataban de hacerlas levantarse, mientras daban órdenes a una verdadera turba de policías que arreó con todos los que estábamos ahí para llevarnos a las delegaciones. Por la rejilla de la Julia, la rana y yo alcanzamos a ver a Lucila y a la prima paradas en el camellón con sus vestidos plateados. Mi amigo se tranquilizó de ver que estaban bien y le cambió el semblante de una manera notable. Ahí me di cuenta de que con todo y las barbaridades que decía, la rana hubiera dado la vida por ella.